In state and local government, tech upgrades aren't optional, they're essential. Whether it's improving digital services, protecting public data, or modernizing outdated systems, the demand for skilled IT professionals has never been higher. CBT Nuggets helps you stay ahead with affordable, on-demand IT training that's built for your schedule. Our short, practical videos and hands-on virtual labs make it easy to build real-world skills in networking, cybersecurity, cloud technologies, and more. You don't need expensive hardware or complicated setups, just a browser and the motivation to grow. Whether you're an IT admin, public service tech, or new to the field, CBT Nuggets gives you the tools to better support your team and your community. And with new content added regularly, there's always something relevant to learn. Join thousands of learners who are upgrading their skills and advancing their careers. Start your 7-day free trial today at cbtnuggets.com. Because smarter tech skills don't just help you, they help your whole community succeed. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este inicio de semana cuando el calendario marca 19 de mayo de este 2025 y estamos con este nuevo episodio de su podcast conservador, Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y nos estén escuchando. Como siempre decimos, este es un programa, una alternativa para aquellos que buscan información por lo menos algo neutral y no lo que ofrecen los principales medios de comunicación, que como ya lo hemos leído, lo hemos visto, analizado, lo hemos tratado de triturar y digerir lo más posible, están alineados completamente a la izquierda. Para esta jornada, yo creo que lo que ha hecho titular durante el pasado fin de semana es el anuncio por parte del expresidente Joe Biden de que padece un cáncer agresivo de próstata. Esto lo ha revelado después de que los médicos encontraran un pequeño nódulo en la próstata y que ha requerido una evaluación más profunda durante un examen físico. Esto a principio de mes. Ya estamos en 19 de mayo. Sin embargo, esto ya se conocía o ya se había dado el informe a principios de este mes, lo que pues salta bastantes conjeturas, igual que opiniones diversas. Y yo les digo por eso que hay bastantes formas de irlo analizando, porque esto no solamente implica la enfermedad la cual está padeciendo quien en su momento fue la persona que ocupó el primer puesto público en los Estados Unidos, que es la presidencia nada más de una de las potencias más grandes del mundo. Según el informe, se dice por acá que el presidente Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntomas urinarios. Le diagnosticaron cáncer de próstata caracterizado por una puntuación de Gleason de 9, grupo de grado 5, con metástasis ósea. Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz. El presidente y su familia están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos. El médico de larga trayectoria, el hombre de 82 años, Kevin O'Connor, ha considerado a Biden apto para sobrevivir en febrero del 2024, después de que el entonces candidato demócrata se sometiera a un examen de rutina en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. En julio pasado, dice aquí, después de que Biden abandonara la carrera presidencial, O'Connor dijo que la salud del expresidente era excelente. Y es aquí donde nosotros ya vamos armando esta maraña de mentiras que ha sido siempre el Partido Demócrata a la cabeza de Joe Biden y sus secuaces, todos dispuestos a mentir, a encubrir y a ocultar la verdad al pueblo americano.
Cuando uno va haciendo esta comparación, y créanme, no es una comparación burda, no es una comparación anacrónica, no es una comparación que no tenga sentido, cuando nos referimos a la muerte y también lo que ha sido el proceso de su muerte de Hugo Chávez Frías. Sí, el que encabezó toda esta revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI y toda esta paupérrima economía que hoy sufre Hispanoamérica desde México hasta Argentina, precisamente al impulso que dio yo pienso que es uno de los más perversos de la historia hispanoamericana. Hugo Chávez Frías, ojalá se esté retorciendo allá en el infierno, igual que el mismo Fidel Castro y todos aquellos que sometieron a un pueblo a la miseria, que obligaron, que persiguieron, que coercionaron, que terminaron sacando o autoexpulsando a mucha de la gente en sus países. Realmente no se merecen la más mínima consideración. Y cuando me refiero también a esta comparación que podríamos hacer con la muerte y ese proceso de muerte y enfermedad de Hugo Chávez Frías, uno compara lo que ha venido haciendo el Partido Demócrata a la cabeza del mismo que hoy padece este cáncer, que es Joe Biden. ¿Por qué? Porque hubo ese silencio. Imagínense que ya el presidente Biden, cuando todavía estaba en ejercicio, él se somete a pruebas. Y hay otros informes que vamos a ir leyendo a lo largo de este podcast que indican que esto no es pues que se le ha venido, por ejemplo, ha comido mal en diciembre o le cayó mal el Día del Amor, el 14 de febrero, o hace rato nomás que estaba celebrando el Día de la Madre. Y mire, el cáncer apareció. Esto no es así. El proceso de cáncer generalmente toma mucho tiempo. Ya habíamos estado hablando en los programas anteriores que se notaba un grave deterioro cognitivo del presidente Biden, a quien nosotros hemos acusado constantemente de que no era apto para llevar adelante una nación. Y que a fuerza de lo que pueda la gente entender esto, atando cabos, haciendo especulaciones, lo que quiera mejor entender como libertad de expresión, decíamos muy claramente, si el presidente no está en sus capacidades, pues hay alguien a quien el pueblo estadounidense no ha elegido que está gobernando. Y lamentablemente eso se va confirmando cada vez más. Lo grave es que seguimos teniendo a estos encubridores, a aquellos que se han encargado de manipular la narrativa, que son los principales medios de comunicación, que son los aliados demócratas, que ahora también parece que se van a sorprender y que todo el mundo va a empezar a hacer una especie de narrativa y de campaña para que, en base a la empatía, porque claro, no podemos olvidar que Biden, por mucho que haya sido el peor presidente de los Estados Unidos, quitándole toda la parte política, ya es un octogenario, es otro ser humano, a cual tendríamos nosotros siempre que estar con muchas consideraciones. Y hay mucha gente, pues, que no necesariamente siendo partidario o fanático de Biden, pues tendremos que ponernos en el lado humano y decir, sí, hay un ser humano que está enfermo, hay un ser humano que está padeciendo una enfermedad, hay un ser humano que, independientemente de que tan bien o mal nos caiga, pues habrá que desearle una pronta recuperación. Así como lo ha hecho el mismo presidente Donald Trump, que a nombre de él y de Melania Trump, en un comunicado a través de Truth Social, le ha deseado una pronta recuperación y un éxito en el tratamiento seguramente que va a decidir para poder combatir a esta enfermedad. Yo creo que esa parte la tendríamos que tener todos claros, independientemente de cuál es nuestro color político, afinidad que tengamos con la izquierda, la derecha, pues no habrá que olvidarse que detrás de esa figura hay un ser humano del cual no podemos deshumanizarlo tampoco. Sin embargo, son los procesos que están en el medio. Es aquello que siempre se disfraza, se oculta. Y es eso lo que realmente nosotros estamos molestos, porque otra vez se le ha ido diciendo en campaña, en 2020 y desde antes también, que existía un deterioro cognitivo, que existía una persona que se dormía mucho, que se tropezaba, que se caía, y quitemos toda esa parte que podía ser funcional a lo que era su edad, o más bien consecuencia también de su edad. No, el tema era que en la parte mental, porque tú puedes estar con edad de 80, 90, y hay gente que está muy lúcida, que recuerda todo, que además es autosuficiente, cosa que no veíamos en el presidente Biden. Sin embargo, yo por lo menos entiendo ahora que con la
poca información y con lo que se ha ido ocultando además en cuanto a la salud del expresidente, pues ahora pues da mucho más para hacer conjeturas, para hacer teorías de conspiración incluso, pero también no, yo por lo menos creo que haciendo solo un poquito de sentido común, uno ya puede encontrar explicaciones a por qué el señor no estaba en sus cabales, por ejemplo, cuando había una entrevista o cuando estaba dando una rueda de prensa y se le preguntaba por algo, pues el señor no estaba en capacidad de responder. Puede que ya desde antes esté padeciendo este tipo de cáncer y que ya estuviera recibiendo algún tipo de tratamiento que no lo dijeron. Y es que ahí también está el verdadero problema, que no lo dijeron. Pero además, con todo y lo que sabían, permitieron que este personaje, porque hasta le mintió a su partido seguramente, o a quienes estaban dentro de la cúpula más cercana, tal vez ya sabían de sus padecimientos, pero incluso a su partido le dijeron, no te preocupes, sigue votando y apoyando a Biden, sigue estando en el partido, sigue creyendo en nosotros, y fue a unas primarias. Sí, Joe Biden, a diferencia de Kamala Harris, que Kamala Harris desde nuestro punto de vista no fue más que un político yo diría artificial, que inventaron, que crearon los principales medios de comunicación en alianza y colusión o confabulación con los principales medios de comunicación. Por lo menos, a diferencia de Kamala Harris, Joe Biden sí fue a unas primarias y además recibió el voto unánime de muchos de los estados. Que después haya decidido que tendría que salirse, y esto pues se confirmará o no por esta entrevista, investigación que realizó un periodista estadounidense, donde se logra saber, no confirmar, se logra saber que fue una llamada de Barack Obama un domingo que le dice que, bueno, y eso también parafraseando, que si no renuncia a su cargo, pues el partido iba a presentar una moción en el tema de edad y también de salud, el cual iban a obligarlo a salir. Entonces, que ya no le quedó de otra a Joe Biden que simplemente decir, me retiro de la contienda. Y creo que ya lo comenté. Lo que eran en un momento los aliados, los principales medios de comunicación, ni siquiera a ellos los llamó a una conferencia de prensa para decir, muchachos, gracias por el apoyo, pero yo me retiro de la carrera presidencial o por la reelección presidencial. No lo hizo de esa manera. Recordemos que Joe Biden, enojado no solo con su partido o con la cúpula del partido, a la cabeza de Barack Obama, entonces no le quedó de otra que decir públicamente a través de su cuenta de X, en Twitter, pues, no fue a los principales medios de comunicación sus aliados, porque también sus aliados apenas se vio su deterioro cognitivo en el debate que tuvo con el presidente Donald Trump, pues empezaron a hacer leña del árbol caído. Entonces Joe Biden ni los llamó, no los consideró, prefirió utilizar simplemente su cuenta de X y decir, me retiro. Ni siquiera tuvo no hubo nada realmente. Simplemente agarró y dijo en un comunicado, me voy y chao. Entonces creo que ahí se podía notar muy claramente lo que era esta fricción, tanto los medios de comunicación con esa presidencia o la pasada presidencia. Sin embargo, lo que les decía, aquí lo que hay que ir viendo es cómo a lo largo de todo este tiempo ya el presidente se mostraba con serio deterioro cognitivo. Y tal vez esto también puede ser, y me parece interesante que ya la gente pueda empezar a hacer especulaciones precisamente porque no hay información completa. Y ese es el verdadero problema, que ningún gobierno lo entiende. Incluso del presidente Donald Trump. La mejor manera de combatir la desinformación es a través de la información completa. Cuando tú ya brindas todos los detalles y todos los datos, pues ya no hay muchas dudas en las cuales tú vas a empezar a especular. Y ese es el problema que tenemos ahora al momento de revisar esto del anuncio de Joe Biden, que le confirman que tiene cáncer de próstata, que además es agresivo y que se le ha hecho metástasis en los huesos. ¿Por cuánto tiempo? Si es que ya lo sabían sus allegados más cercanos y quienes estaban formando parte de su grupo de asesores, ¿desde cuándo lo sabían? ¿Será que ya el presidente Biden, cuando estaba dando alguno que otro discurso o cuando tenía estos traspiés, no digo el traspiés de caerse, sino de no tener congruencia al momento de hablar, cuando tenía una entrevista no tenía el principio y el fin, no había nada?
Cuando uno lo empieza a escuchar a Joe Biden, gritaba, susurraba, se agachaba, como si alguien lo estuviera... le digo, y esto puede ser producto también de que ya estaba tomando medicamentos que eran bastante fuertes y que tampoco le permitían estar completamente al cargo de la presidencia. Y créanme, esto es lo más grave. ¿Hace cuánto ya lo sabían? ¿Cómo es que también se permitió todo esto? Aquí tengo un diagnóstico, o por lo menos creo que este artículo nos va a dar un poquito más de idea. Dice, los médicos dicen que es inconcebible que el cáncer de Biden no haya sido detectado por su equipo médico, mientras que el presidente Trump, o más bien el hijo del presidente Donald Trump, cuestiona si el diagnóstico es un encubrimiento. Varios médicos han dicho que es inconcebible que el agresivo tipo de cáncer de próstata del presidente o expresidente Biden no haya sido detectado por su equipo médico. El primer hijo, Donald Trump Jr., cuestionó este diagnóstico de salud y podría ser, según él, un encubrimiento. El expresidente de 82 años fue diagnosticado después de que los médicos encontraran un pequeño nódulo en su próstata durante un examen médico. Su equipo dijo que el cáncer había sido calificado con un puntaje Gleason de 9, lo que sugiere que su forma estaba entre las más agresivas. Un puñado de expertos médicos se apresuraron a cuestionar cómo el presidente pudo ser diagnosticado en una etapa tan tardía, especialmente considerando que el cáncer de próstata se puede detectar temprano con un análisis de sangre de rutina, lo cual se recomienda para hombres mayores de 50 años. Es inconcebible, dice el doctor Howard Foreman, es inconcebible que esto no se estuviera siguiendo antes de que dejara la presidencia. Un paciente con un grado 9 de Gleason habría tenido un nivel elevado de PSA durante algún tiempo antes de este diagnóstico y seguramente se había hecho la prueba de PSA en numerosas ocasiones. Es extraño, le deseo lo mejor y espero que tenga la oportunidad de mejorar su calidad de vida. El doctor Stephen Quay planteó preocupaciones similares y dijo que el tipo de cáncer de Biden es el más fácil de diagnosticar cuando comienza y progresa. El análisis de sangre de PSA muestra la tasa de crecimiento de las células cancerosas. Incluso en la forma más agresiva se necesitan de 5 a 7 años sin tratamiento para que se vuelva metastásico, explicó. Es decir, sería una mala praxis que este paciente se presentara y fuera diagnosticado por primera vez con enfermedad metastásica en mayo de 2025. Es muy probable que tuviera un diagnóstico de cáncer de próstata durante todo su mandato en la Casa Blanca y que el pueblo estadounidense no estuviera informado. Este es un dato que para mí es crucial y por eso es que ando haciendo esta queja o igual esta denuncia a través de estos micrófonos, quitando de lado a la figura del expresidente Joe Biden, que quien es el que está padeciendo la enfermedad. Aquí lo que tenemos que ver es estos que encubren, que mienten al pueblo estadounidense. Porque si ya estuvo, como lo ha planteado este doctor, al cual quiero volver a hacer mención, porque nos parece que esto es muy revelador, muy importante también, yo creo que deberíamos nosotros estar planteándonos las mismas preguntas. El doctor Stephen Quay es el que plantea estas preocupaciones, igual que el otro doctor que le mencioné, Howard Foreman. Cuando uno revisa a estos especialistas a hablar sobre esto y que posiblemente ya esta próstata la viene padeciendo durante toda su administración, ¿por qué se ocultó esto al pueblo estadounidense? ¿Quién fue ese sabio, ese sabelotodo, ese que cree que si le dicen la verdad a los constituyentes, entonces no seríamos capaces de saber cómo afrontarlo, no seríamos capaces de saber cómo llevar adelante? El analista médico, el doctor Mark Siegel, también intervino y dijo que era sorprendente que la enfermedad de Biden fuera tan agresiva dado su alto perfil. Quiero decir, es lo que dice el doctor Siegel, debió haber recibido la mejor atención posible aquí. Me sorprende un poco que esté tan avanzado. El urólogo, el doctor David Shusterman, especuló que Biden podría haberlo sabido durante algún tiempo.
El hecho de que lo encontremos o encontráramos en un Gleason 9 es algo prácticamente inaudito en la era actual de la medicina. Esto es lo que normalmente veo en un hospital de veteranos. Un paciente que no ha recibido atención médica en 10 años acude a urgencias con dolor óseo y descubren que tiene cáncer de próstata metastásico. Esta declaración del doctor que es urólogo, David Shusterman, también creo que nos abre más cuestionamientos, pero también es mucho más revelador, porque realmente se supone que los presidentes se hacen chequeos anuales, que revisen no solo su condición mental, su estado físico. Y nosotros asumimos que después de los 50 años, porque estos son protocolos que los recomienda, ¿quién los recomienda? ¿Quién lo sugiere? Pues son las agencias federales que seguramente han reunido a médicos y especialistas en estas ramas para decir que las personas que superan los 50 años ya deben de visitar. Es más, yo creo que la misma asociación o la Sociedad Americana de Lucha contra la Próstata sugiere que las personas ahora deberían ir después de los 40, 45 años, dado que tenemos enfermedades modernas que lo que hacen es empeorar, y cada vez que tenemos más consumo de el dulce, o sea, todo lo que es azúcar, que hace también una resistencia a la insulina y que de por sí ese mismo exceso de consumo de azúcar desarrolla otro tipo de enfermedades, pues también sugiere que puede afectar a la próstata. Y cualquier otra cosa que pueda afectarla, pues entonces hacen la sugerencia de que ya a partir de los 40, 45, el hombre también ya debería estar haciéndose chequeos de la próstata. Sin embargo, si son las mismas agencias federales, estatales, de los condados, igual que en las ciudades, las que en sus bases dicen que debe de una persona, un hombre que ya pasa los 50 años, debe hacerse un chequeo o una revisión, nos imaginamos que si ellos son los que lo recomiendan, pues también harán la aplicación de estas recomendaciones. Y si existe un presidente que todos los años se hace un chequeo médico, entonces tendrían que haber sabido si el presidente ya estaba padeciendo el cáncer de próstata. Porque como lo sugieren aquí, si ya está con un grado 9 de Gleason, entonces quiere decir que ya lo viene padeciendo tiempo. A menos que sea esto que se está manejando ahora, a otros lo quieren calificar como una teoría de conspiración, sin embargo ya hay muchos doctores en el mundo que lo están confirmando. Después de las vacunas COVID-19, lo que está pasando no solamente es un exceso de muerte en los países de primer mundo, que son los que más han vacunado, sino también existen enfermedades secundarias y entre ellos también se está presentando el turbocáncer, que lo que hace es acelerar algún proceso cancerígeno que la persona vacunada pues estaba ya padeciendo o que tal vez estaba en su primera etapa, que no era muy agresiva, que no daba muchos síntomas. Sin embargo, ya una vez vacunados, después de los 2 años, pues mucha gente ha empezado a padecer, algunos tal vez antes. Pero eso, digamos, dentro de lo que son especulaciones o de lo que se está todavía demostrando a través de la ciencia y la medicina. Pero se supone que ya los médicos están estableciendo algo que nos parece que es muy cierto. ¿Cuál? ¿Cuál es esa verdad? Es que si ya llegas a una revisión con un grado tan alto, pero además donde ya se te diagnostica que ha habido metástasis en los huesos, quiere decir que esto no ha sido de la noche a la mañana. Esto no ha pasado entre lo que Joe Biden renuncia a la carrera por la reelección y en la fecha de hoy, que es 19 de mayo del 2025. No, esto en la ciencia podría ser un caso especial, inaudito, único, sui generis, que no se ha dado en otros casos. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar. Sin embargo, lo que a nosotros nos preocupa es que exista tanta complicidad, tanto encubrimiento, tanta manipulación, y que al momento de rendir cuentas todavía se siga manejando un encubrimiento. Tan sencillo como salir a decir, pues nosotros consideramos que eso iba a afectar al Partido Demócrata en general. Porque si nosotros le decimos al pueblo estadounidense, ya el presidente padece cáncer durante todo su mandato, entonces
sería aceptar intrínsecamente que estábamos mintiéndole al pueblo estadounidense. Y si lo mintieron, pues qué más da, y hay que reconocerlo, porque ya hay una persona que lo está padeciendo la enfermedad, que ya según los informes llega con un nivel 9 y que además llega con una metástasis a los huesos. Entonces habría que decirle y exigirle a estos principales medios de comunicación, a todos estos partidarios de Joe Biden, aquellos que están en su cúpula más cercana y quienes son sus asesores, igual que sus familiares, ya dejen de mentirle al pueblo estadounidense. Ya dejen de vernos la cara de tontos. Ya dejen de insultar nuestra inteligencia. Si hay expertos que están hablando y diciendo que esto seguramente ya lo viene padeciendo de tiempo, y hemos visto que hay un presidente que no es capaz de poder sentarse en una conversación, primero se duerme, o igual se cae, o igual trastabilla, no logra hilvanar una frase completa o una idea completa no la logra desarrollar. Entonces, nosotros como pueblo estadounidense ya estamos cansados de que nos vean la cara de idiotas. Que por favor ya dejen de mentirnos. Hablen con la verdad. Y si hubo alguien que decidió, porque esto tuvo que haber sido una decisión, incluso puede haber sido el mismo Joe Biden, de decir, no quiero que la gente sepa de mi enfermedad, que esta es una situación personal, que la quiero afrontar. Ok, en el tema personal, pues está bien. Cualquier ser humano tiene todo el derecho de decir o no acerca de su enfermedad. Y él tiene todo el derecho como cualquier otro ser humano. Sin embargo, él estaba en un ejercicio de una posición política, en un cargo público. Pero además no cualquier cargo público. Era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hubo una cantidad de millones de personas que creyó en él, votó por él y por eso fue presidente. Y que además, dentro de lo que fue el camino por la reelección, todavía hay gente a quien se le mintió, o por lo menos creemos que se le mintió, cuando él decidió ir por una reelección, aunque después se haya salido. Porque quiere decir que dentro de nuestras instituciones federales también está todo politizado. Y no es un error, créanme, el comparar este encubrimiento que hacen los de la izquierda con el encubrimiento que han hecho con la enfermedad, por ejemplo, de Hugo Chávez Frías. Igual que seguramente han encubierto los comunistas, los castristas han encubierto la muerte de Fidel Castro y de cualquier otra dictadura en el mundo. Realmente Estados Unidos ha caído tan bajo con todas estas administraciones socialistas que ya no tenemos nada que envidiarle a las repúblicas bananeras. Cada vez que nos enteramos de este tipo de cosas, realmente es lamentable que esté pasando en los Estados Unidos. Y muchos dirían, es que esto no pasa en Estados Unidos. Esto no va a pasar aquí en los Estados Unidos. Si somos la cuna del capitalismo. Es aquí donde tenemos el país de la libertad, sobre todo la de comercio, la libertad económica, el libre mercado más bien que se conoce a nivel mundial. No, esto no puede pasar allá en Estados Unidos. Pero créame, pasa y está pasando. Este tipo de comportamientos de la politiquería de izquierda es lo más deleznable, pero también debería de ser motivo de reflexión en cuanto a qué es lo que nosotros queremos para nuestro país. Considero que este tema del presidente Biden nosotros tendríamos que llevarlo a una profunda reflexión. Más allá de lo que en el fondo, como otro ser humano, vamos a pedir una oración para una pronta recuperación. Ojalá que este ser humano pueda combatir y pueda ser exitoso en el combate contra esta enfermedad. Sin embargo, para nosotros también la reflexión es ver sobre qué instituciones y hacia dónde está dirigida nuestra política estadounidense. Porque más allá de que hoy esté un gobierno republicano, que hoy esté un presidente que es pro vida, que es un patriota, lamentablemente dentro de las instituciones federales está trabajando gente que es muy leal a la agenda globalista, a la agenda de la muerte, a la agenda trans, pero sobre todo es fiel y leal a las tradiciones y políticas de la izquierda internacional. Están ahí saboteando no solamente una presidencia como la actual, sino saboteando o en contra de los mejores intereses estadounidenses. Simplemente voy a hacer una última lectura en cuanto a este tema, en lo que dice, ¿no? Un destacado urólogo que trabajó para el presidente Biden se ha unido a quienes han expresado su sorpresa por el hecho de que el cáncer de próstata no se le detectara antes, sugiriendo que el presidente de mayor edad de la historia podría incluso haber tenido esta enfermedad una década. El doctor Ezequiel Emanuel, un exmiembro del equipo de transición de Biden que ayudó a redactar la ley de atención médica asequible de la era Obama,
sorprendió al programa izquierdista Morning Joe de MSNBC con sus analistas. Dijo, esto ha estado presente durante muchos años, quizá incluso una década creciendo allí y propagándose. Esto es lo que dijo el doctor Ezequiel Emanuel. Para que usted no crea que esto simplemente es una especulación que estamos haciendo quienes somos conservadores. No. La gente que ha servido para el mismo presidente o que ha estado formando parte de la administración del musulmán Barack Hussein Obama, pues también se suma a la sorpresa y a la preocupación. Él dijo, es un poco sorprendente, revisé los registros y no hay evidencia de que cuando se le informó su estado de salud y se publicaron los registros médicos, tuviera antígeno prostático específico. El doctor insistió en que el hombre de 82 años definitivamente habría tenido la enfermedad incluso antes de ser elegido para la Casa Blanca. No lo desarrolló en los últimos 100 o 200 días, dijo el doctor. Lo tuvo mientras fue presidente. Probablemente lo tuvo al inicio de su presidencia en 2021. Sí, no creo que haya ningún desacuerdo al respecto. Otros médicos han dicho que es inconcebible que la enfermedad de Biden haya pasado desapercibida. Los médicos encontraron un pequeño nódulo, como ya lo hemos anunciado, y que además ha llegado con un puntaje de Gleason de 9 y además tiene una metástasis ósea, se ha expandido hacia los huesos. Según este dato del doctor, él era vicepresidente y tenía muchos exámenes por debajo de 70, o sea, refiriéndose a los 70 años, así que es un poco sorprendente que no lo hicieran, dijo un oncólogo. Quizás el presidente Biden decidió no hacerse la prueba. Muchos hombres deciden que no quieren hacerse el PSA, pero esto también es agresivo. Cuando hablamos de la parte agresiva, dice, nos referimos a la puntuación de Gleason, que va de 2 a 10. O sea que ya estando en 9 es casi 10. Y él es un 9. Y eso significa que el cáncer no se ve normal, se ve muy anormal y que es probablemente la razón por la que está en el hueso. No sé qué discutieron el presidente y su médico, pero creo que está insinuando el otro elemento, que es el que el presidente Obama se hizo esta prueba, el presidente Bush se hizo esta prueba. Es un poco sorprendente que el médico no lo tomara, y si lo tomó y no lo reportó y el nivel estaba elevado, ese es otro ejemplo de que los médicos no fueron sinceros con nosotros. Tal vez una mala praxis que se podría denunciar, tal vez, porque créanme, esto no solamente se trata de dar o no a conocer al pueblo estadounidense que elige a un político que puede estar enfermo o no, sino el tema es que si no se lo reportaron también al presidente Biden por acción u omisión, pues ahí también hay una mala praxis, porque se supone que su médico de cabecera le tiene que decir, oye, más allá de lo que te quieras quedar en el cargo, aquí lo que tenemos que ver es que si te quieres quedar en esta vida todavía o no. Y para poder hacerlo, tendrás que enfrentar primero y aceptar de que estás enfermo y tienes un cáncer de próstata, y habrá que combatirlo de esa manera. A los ojos del pueblo estadounidense, eso no pasó. A los ojos del pueblo estadounidense, el presidente Biden, y lo encubrieron hasta el día del debate con Donald Trump, decían que era el presidente que estaba más agudo, que estaba en la mejor forma. La gente de MSNBC, de NBC, decían que era la mejor versión de Joe Biden que habían visto. Y estoy siendo textual. Entonces, a los ojos del pueblo estadounidense, había un personaje público que ocupaba el primer puesto, que era el presidente de los Estados Unidos, que estaba sano y estaba en sus mejores condiciones para continuar un segundo mandato. Hoy nos enteramos, este 19 de mayo, en realidad el fin de semana, nos enteramos que no era así, que además de todo lo que habíamos visto en el proceso de elecciones en 2020, que ya había un deterioro cognitivo, ahora resulta que todas estas cosas que fueron pasando durante toda su administración
el hecho de que no pueda hilvanar palabras, frases o ideas completas y las demás cosas que ya ni siquiera quiero mencionar, podrían tener una explicación, y es que el presidente ya estaba enfermo desde hace mucho y que tanto el Partido Demócrata, tanto el gobierno, quienes son sus asesores, seguramente igual familiares, sabían de esta situación, pero prefirieron mentirle al pueblo estadounidense. Y ojo, ya se acercan las elecciones del 2026. Parece muy pronto para decirlo, pero créanme, va a pasar muy rápido. Sin embargo, tendríamos que hacernos siempre la pregunta como constituyentes, como ciudadanos que vamos a votar por cualquiera de los partidos políticos que seguramente estarán ahí en la boleta. ¿Hasta qué punto están estos de la politiquería barata dispuestos a mantener el poder con tal de seguir adelante, incluso ocultando, manipulando, mintiendo sobre la enfermedad de un presidente? Los dejo con esa pregunta, me voy a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya volvemos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV. Freddy con $Y, Silva con V y TV. Esto en la mayoría de las redes sociales. Solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80. Y el resto de las redes sociales como Freddy Silva TV. Escríbame un mensaje, ya sea para saludar al programa, sugerirnos algún tema o si necesita que le compartamos algún documento de lo que leemos o lo que investigamos a través de este podcast conservador, Conserva la Voz. Hay bastantes temas, les decía, que debemos abordar el día de hoy. Con relación a este tema de la lista de Jeffrey Epstein, de este pederasta, de este que estaba encarcelado y que además se dice que se suicidó o lo suicidaron, decimos otros, pues resulta que tanto esta nueva dirección del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, que ahora está a cargo de Kash Patel y su subdirector Dan Borgino, pues resulta que han hecho comentarios que ha dejado a muchos del lado conservador, igual que republicanos, con más preguntas que respuestas, pero además bastante molestos. Y es que han dicho, o que han respaldado públicamente, la narrativa oficial de que Jeffrey Epstein murió por suicidio. Para quienes estamos en busca de la verdad, esta declaración nos parece una bofetada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto patrones de cómo el poder, sobre todo la angurria del poder político, económico, corporativo, no mide ningún tipo de consecuencias. Y al igual que este personaje, que otra vez en alguno de los programas que tenemos aquí en Conserva la Voz, yo había dicho que Jeffrey Epstein, a pesar de que pues, se le apunta todos los dedos y que seguramente este sujeto ha cometido actos de pederasta, porque no creo que haya solamente sido un pedófilo, porque ha traído además muchachillas, niñas, para quienes pueden pagar por ello. Y generalmente la gente que tiene mucho dinero está o en la industria del entretenimiento, tienen millones de dólares, o están en el aspecto político, o igual son empresarios de corporaciones, ejecutivos que tienen bastante dinero para poder pagar este tipo de servicios. Y el señor Jeffrey Epstein era un facilitador. Es cierto, él es el que manejaba las redes, él es el que conseguía a las niñas, él era el emperador del mal, digamos, ¿no? Porque era un imperio el que tenía en esta isla de la fantasía, donde reunía a todas estas figuras públicas, igual políticas, y que llegaban hasta este lugar para saciar sus más bajos instintos. Pero hay un patrón, les decía, donde veíamos que estos que están o que se creen impunes y que se creen con todo el dinero que tienen y el poder político y económico, pues pueden salir impunes. Esta gente ha encontrado la forma de que quienes los acusan
pues terminen simplemente muertos. Y no es precisamente porque en algún punto de sus vidas dijeron, mira, yo creo que ya hice mucho daño a esta humanidad, pues tocará mejor irme. No, gente que estaba dispuesta a vender a quienes cometieron los delitos. Gente que estaba dispuesta a revelar quiénes eran los que formaban parte de toda esta perversidad. Muchos, sobre todo los principales medios de comunicación, que seguramente tienen algún tipo de relación con estos altos ejecutivos, con altos funcionarios públicos o estos que ocupan también las grandes esferas de popularidad, del estrellato, y que están de alguna manera en colusión o que están conteniendo o que están pues ahí, ¿no? Viendo la forma de cómo no se va a revelar la lista de quienes han formado parte de toda esta perversidad, pues estarán presionando también a estos sectores para que no lo conozcamos. Y parece, y esto solamente es una especulación, parece que quienes dijeron durante campaña que iban a dar a conocer la información completa del caso de Jeffrey Epstein, pues parece que ahora ha cedido y ya no quieren hablar, y al contrario, son los que públicamente van respaldando la idea de que Jeffrey Epstein se suicidó. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa, porque parecería que el Estado profundo, ese Deep State, que no solamente es de demócratas, les digo que es de republicanos demócratas, son los que por debajo o muy a oscuras, muy en silencio, son los que al final terminan gobernando este país. No necesitan ir a elecciones, al contrario, lo que hacen es poner peones políticos a quienes les pagan sus campañas y al momento de que hagan trabajos de investigación en la Cámara de Representantes, en el Senado, entonces encuentran la forma de cómo comprarles su silencio o para que no terminen avanzando con el encuentro de la verdad. Y este parece que fuera otro caso parecido y créanme, con mucha tristeza porque se había depositado mucha esperanza en este ahora director Kash Patel, o ni hablar de Dan Bongino, a quienes muchos lo hemos seguido desde antes incluso de las elecciones de 2020, porque era el encargado de denunciar todo aquello malo que estaba pasando en las agencias federales de inteligencia. Pues resulta que ahora parece que se están dando nomás la espalda y que ya no van a avanzar, o eso es lo que se da a entender, en la búsqueda de la verdad. Uno, no se ha dado a conocer hasta ahora la lista completa de Jeffrey Epstein y quiénes son los que han cometido los delitos. Porque aquí parece que esa es la parte neurálgica que mucha gente no lo entiende. Hay un proceso donde hay una fiscalía que ha hecho un trabajo de investigación, donde hay agentes que han llevado pruebas. Porque sin pruebas, ¿cómo puede haber un proceso? Hay una fiscalía que ha presentado documentación y lo ha dicho la misma Pam Bondi en una declaración, en una conferencia de prensa, de que se habla de miles de videos. No estamos hablando de 100 videos que se está tomando por eso mucho tiempo en revisar. No, dijeron que eran miles de videos que involucran a jovencitas menores de edad. Entonces, lo importante aquí es por qué no se revela la lista de quienes están en esos videos y que podrían haber cometido ese tipo de delitos de pederasta. Tráfico de personas, prostitución. ¿Dónde está esa lista? Y parece que es tan poderoso quien quiera que maneja los hilos de esos documentos que incluso a quienes se había depositado y quienes públicamente, a través de sus cuentas en redes sociales, dijeron que iban a desvelar toda esa información, parece que ahora se dan el paso para el costado y es realmente lamentable. Porque si hay una lista de personas víctimas afectadas, aquí nosotros no queremos saber ni las imágenes, no queremos ver quiénes han sido las víctimas que han sido sometidas a prostitución. Puede que sea por voluntad, puede que hayan sido obligadas. Eso sería revictimizarlas. Y lo entendemos muy bien. No se está pidiendo que se revele el nombre de cuántas mujeres, cuántas niñas o niños también fueron sometidos a estos actos perversos. No, lo que se está buscando y se quiere dar, o sea, el pueblo quiere conocer, y lo expreso porque soy parte del pueblo. Lo que queremos saber es quiénes son los que han cometido esos delitos de tráfico, esos delitos de pederasta, quiénes han cometido ese delito de prostitución y todo lo demás que pueda estar relacionado. Porque tiene que haber una lista de personas que cometieron el delito. Y yo sé que puedo ser muy cansón en este tema,
Pero de esa manera, sin que hayan victimarios, pues un juez no terminaría llevando a prisión a Jeffrey Epstein. Y toda la documentación tampoco se aceptaría, se terminaría desestimando y pues sería otra denuncia más. Pero no, en este caso hubo un proceso, hubo una sentencia, hubo víctimas y hay victimarios. Y lo que queremos saber es quiénes son esos victimarios. Y ahora habrá que hacerle esa pregunta directamente al presidente Donald Trump. Porque al final quien está a la cabeza de esta administración no es Kash Patel, no es Dan Bongino, tampoco es la fiscal general Pam Bondi. No. Es directamente el presidente Donald Trump, porque él tendría que ver no solamente instruido de forma específica y decirles, miren, ustedes tienen un plazo para presentar esa lista. Ustedes con su equipo tienen que dar a conocer algo que seguramente, porque esto no es de ahora, no es de esta administración, tampoco es ni siquiera del anterior del presidente Trump. No, este proceso ya tiene su tiempo y hay una lista y hay documentos que están ahí. ¿Por qué es tan difícil que se revele el nombre de toda esta gente? Independientemente de que ya el pueblo estadounidense deje de creer en esta bola de politiqueros que posiblemente deben estar ahí adentro, o igual una bola de artistas y estrellas, pues no hay nada más poderoso que la verdad. Y así la gente pues dejará de seguir a gente que está metida en este tipo de delitos. Ojalá nuestro llamado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación a esta lista de Jeffrey Epstein, pueda ser escuchado y quienes sean sus allegados presionen igual. No hay nada más importante que la verdad. El respaldar una idea de que, o esta idea oficial de que se ha suicidado, pues deja más preguntas que respuestas, porque independientemente que ahora salgan a decir, tanto el director del FBI como el subdirector, de que están respaldando la idea de que se suicidó, de todos modos eso no nos da a conocer la lista de quienes cometieron los delitos. Y eso es lo que estamos exigiendo de manera pública. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz. En más temas que abordar en este inicio de semana es este pedido que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para una investigación sobre la campaña de Kamala Harris. Lo habíamos mencionado anteriormente, que nos parecía bastante dudoso, creo que es la palabra, en cuanto a los gastos excesivos que tuvieron durante la campaña. Que a fin de cuentas lo han pagado los mismos demócratas, pues eso ya es un asunto que creo que el presidente Trump está extrapolando, pero vamos a ver cuál es el motivo por el cual pide que se haga una investigación. Según el presidente, ha criticado a Harris por sus eventos de campaña, donde han estado celebridades como Bruce Springsteen, Beyoncé, Oprah Winfrey, además de Bono de U2. El presidente dice cuánto le pagó Kamala Harris a Bruce Springsteen por su bajo desempeño durante su campaña presidencial. ¿Por qué aceptó ese dinero si es tan fan de ella? ¿No es una contribución de campaña importante e ilegal? ¿Y qué hay de Beyoncé? ¿Y cuánto fue para Oprah y Bono? Eso es lo que dijo hoy el presidente Donald Trump. Dice, voy a solicitar una investigación a fondo sobre este asunto, calificando además de una forma corrupta e ilegal de sacar provecho de un sistema que no funciona. Según el presidente, y creemos entender que lo que quiere es encontrar, primero, las cifras exactas y segundo, la participación de estos hoy llamados influencers que entre lo que puedan o no dar su opinión política, pues influencian en las distintas campañas electorales. Y le explico por qué. Se supone que Freddy Silva, como un ciudadano común y corriente, como el que nos está escuchando en este momento, pues es un voto y simplemente mi opinión es una. Y esa única opinión es la que va a repercutir en las elecciones.
Por lo general, en este programa, y quien les habla, siempre le va a pedir a usted que haga un ejercicio crítico de lo que recibe por información, incluyendo lo que vertimos como opinión aquí, en este programa conservador. O sea, que sea usted el que termine tomando la última decisión sobre a quién le quiere dar su voto y si es que se alinea o no con sus valores y sus tradiciones. Por lo menos ese es el pedido honesto que hacemos a través de este programa. Sin embargo, cuando uno ya lleva a este punto al cual me hago referencia, ya cuando uno lo compara con personas como Beyoncé, que tiene millones de seguidores, tenemos no solo a Beyoncé, lo ha hecho igual, está mencionando el presidente Trump a estos actores o estos influencers, porque son personas que tienen una gran influencia como Bruce Springsteen, Beyoncé, la misma Oprah Winfrey, que abiertamente se ha declarado demócrata, ha apoyado mucho las dos campañas de elección de Barack Obama, o este legendario de la música como es Bono, de la legendaria banda U2. Entonces, cuando hablamos de estas personas, ya no estamos hablando solamente de una opinión política. No. Estas personas le hablan a millones de seres humanos en cada uno de sus conciertos y generalmente en época de campaña, si te están pagando, algunos se toman el momento para decir, hey, pues si tú no sabes por quién votar, hazlo por tal personaje. Y su influencia es bastante fuerte. Porque ya no estás hablando de una sola persona, por ejemplo, el caso de Oprah Winfrey, que tiene millones de seguidores, sino que cuando ya vas sumando los millones de seguidores de Bono, los millones de Beyoncé, los millones de Oprah Winfrey y de todos los demás que han estado participando en la campaña electoral, pues su influencia ya son de millones o de cientos de millones tal vez. Y esto, pues no sé hasta qué punto podría o no interpretarse como una interferencia electoral. Sin embargo, el presidente pues cuestiona la participación de ellos y pide que se investigue, porque algunos también dicen, si es que esta persona es un demócrata que quiere acompañar la campaña, ¿por qué les cobra? Bueno, algunos dirán, pues esos los gastos operativos que hay que pagarle al ingeniero, a los que cargan las luces, los equipos, todo lo demás, ¿no? Porque eso también conlleva a gastos y lo podemos entender. Sin embargo, ya el presidente va un paso más allá. ¿Cuánto es que realmente cuestan y hasta dónde es legal o no es legal la influencia de todas estas personas? Y cuando hace una métrica de comparación también, yo creo que cualquier analista o estratega de campaña dirá, si se le va a cuestionar, por ejemplo, a Facebook, que tuvo una participación en el Brexit o en las elecciones de 2016, por lo mismo fue que en los Estados Unidos hicieron un llamado de atención en el Congreso de los Estados Unidos a Mark Zuckerberg, porque según estos mismos congresistas se había permitido que las redes sociales, a través de la influencia de la colusión rusa, habían hecho interferencia electoral. Entonces, ya va usted entendiendo por dónde va jalando el hilo de la aguja y hasta dónde podrá permitirnos o no saber dónde termina la parte legal o si hay realmente una línea que divide o es una línea difusa que se puede permitir durante las elecciones, y esto en base a la influencia. Si nosotros vamos atando cabos, uno podría pensar que si tan solo le compras la voluntad a todos estos influencers, a los TikTokers, a los YouTubers, a los artistas, tal vez ya no necesites hacer campaña en otros lugares. ¿Por qué? Porque estos pueden influenciar fácilmente o de manera más directa y más rápida en el voto en las futuras elecciones. Y créanme, cada vez que vamos yendo a más tecnología y a ritmos más acelerados, las generaciones más jóvenes, créanme, van a ser más influenciadas, como ya fueron estas pasadas elecciones, van a ser más influenciadas en las redes sociales que en los mismos canales de televisión o radio. Entonces, ¿qué hacen los políticos en este anuncio de querer decir que vamos a averiguar? Y créanme, yo podré ser muy conservador, podré apoyar por mucho la campaña del presidente Trump, pero también no puedo quedar ajeno al hecho de que si un político está pidiendo una investigación de cómo influye o no, y esto podría derivar o no
en una normativa, regulación y que se presente un proyecto de ley el cual determine, limite, por ejemplo, el uso de las redes sociales y todo esto que significa otra parte más de control de la agenda globalista, pues la voy a rechazar. Más allá de lo que pueda significar que hayan pagado millones y millones de dólares el Partido Demócrata y que les hayan estafado o no a los contribuyentes que han dado este dinero, porque a la final invirtieron millones de dólares con gente de muy alto perfil, con mucha influencia. Sin embargo, perdieron las elecciones porque había un pueblo estadounidense que ya estaba cansado de este socialismo y de todo este radicalismo en las políticas que se estaban implementando ya desde la administración Obama y que estaba casi ya llegando a su cúspide con el presidente Joe Biden. Sin embargo, habrá que hacer una profunda reflexión desde el punto de vista de que si los políticos son los que están cuestionando el aporte o no a través de las redes sociales para censurar, para cancelar, pues entonces habrá que decirle no simplemente. Y ahora, si esto estuviera involucrado, el tema de cuánto se le pagó a los artistas, y tal vez en alguna de las líneas estuviera dinero de los contribuyentes, más no los fanáticos de campaña, pues entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Averigüen cómo es que utilizan las vías, ya sea de izquierda o de derecha, para utilizar nuestros recursos, nuestro dinero para financiar sus campañas. Ahí sí, lo apoyo completamente y no cuestiono para nada. Sin embargo, todo aquello que tenga que ver con control, manipulación, cancelación, censura a través de las redes sociales y estableciendo organismos de control, legislaturas, pues habrá que ponerse a reflexionar. ¿Por qué? Porque el único espacio democrático que todavía nos queda para opinar, y ojo, todavía queda censura bastante en las plataformas sociales. Sin embargo, todavía sigue siendo una ventana democrática donde la opinión todavía se puede expresar. Si esto se regula, si esto se controla, como por ejemplo está pasando en el Reino Unido y otras naciones de Europa, donde un comentario, una publicación de Facebook te puede llevar a la cárcel, créame, estoy totalmente en contra. Y seguramente, si usted es una persona que puede discernir la verdad de la mentira, la manipulación, la información de la desinformación, usted entenderá que lo que quieren los politiqueros al final del día es más control sobre nosotros, más control sobre nuestra opinión, más control sobre la verdad y la información, más control sobre aquellos que están dispuestos a rechazar la narrativa oficial. Y seguramente esto es lo que no quieren estos políticos. Y por ello habrá que plantarle cara, habrá que hacer un examen concienzudo, pero sobre todo habrá que ver hasta qué punto estamos listos para defender nuestra libertad de expresión. Que como lo han dicho muchos mártires, protomártires y parte de la historia, tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo, nuestra libertad no está garantizada y puede estar en riesgo tan solo a una generación de distancia que no esté dispuesta a reconocer cómo la atropellan, cómo se pasan por encima de ella. Estamos tan solo a una generación. No, yo creo que nosotros tendríamos ya que estar cuestionando a toda esta politiquería que de forma unánime ya tienen años diciendo que van a luchar contra la desinformación. Mentira, no es contra la desinformación, es contra aquellos que piensan distinto a sus narrativas. Y por ello, nosotros como ciudadanos libres, o por lo menos que tenemos cierta libertad para opinar y expresarnos, preguntarnos si estamos dispuestos a luchar para preservar esa libertad de expresarnos a través de las redes sociales. Porque ya tenemos claro que a través de los principales medios de comunicación no hay libertad de expresión. Eso depende de qué gobierno esté y si están o no a favor de una ideología política. Los principales medios de comunicación no son una ventana democrática a la libertad de expresión. Y ni hablar de la información. Por eso es que este pequeño resquicio que se abrió con las redes sociales es uno de los pocos espacios que ya nos queda como ciudadanos que amamos la libertad de expresión y cuánto estamos dispuestos a luchar para preservarlo. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este episodio de Conserva la Voz, con la promesa de reencontrarnos mañana con otro programa más, otro podcast conservador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la Voz.